Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Moreira. En análisis no se trata solo de leer, sino también de escribir. En el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, se lee. Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. Por ello, la experiencia psicoanalítica, arrebatada por el tiempo, lógico, pone en jaque la temporalidad lineal para darle cabida a la reescritura de la historia subjetiva. Entonces, en psicoanálisis no se trata solo de leer, sino también de escribir una nueva historia e ir un poco más allá, es decir, aceptar la falta en el otro, la carencia en el otro. Como dice Julia Kristeva, quien no escribe, ni está enamorado, ni se psicoanaliza, está muerto. Un poquito fuerte la frase, ¿no? Ahora bien, las palabras pueden ser afectadas en su nivel de frases, es decir, de significantes, ¿no? Convertirse en objetos imaginarios, es decir, en signos, o en ocasiones en un real, me refiero a los números. Nos es consabido que el estatuto del niño varía en Lacan del falo al objeto A. Esto lo afirma Eric Laurent hacia 1999. Considera que el fin de análisis de un niño implica en la primera concepción, que es la teoría fálica, que el pequeño pueda responder con una versión del falo. Y en la segunda, que es la teoría del gozo, que esto va a inaugurar una clínica de lo real, que el niño pueda responder con una versión del objeto A. Desde un punto de vista dinámico, se jugaría aquí vencer las resistencias de represión, como lo afirma Freud. En términos de la segunda tópica, el objetivo del tratamiento implica que donde ello o eso era advenga el yo. Desde luego siempre opera un resto que es imposible, ¿no? Cabe agregar que la tarea analítica puede ser afectada por lo que Echegoyen, hacia 1986, llamó patología del proceso, que involucra el acting out, la reacción terapéutica negativa como estrategia del yo, que se revuelve contra la curación, que a veces coincide con el final de análisis, pero que no es privativo de él. Y tercero, la reversión de la perspectiva. Este último concepto es propuesto por Bion en Elementos del psicoanálisis hacia 1963. Se trata de un acto del pensar que intenta invertir la situación analítica, las posiciones del analizando y analista, en su afán de evitar el dolor. Entonces, la dirección de la cura, y no del analizante, tampoco del sanar, implica la dirección del analista y un poder ser capaz que se enlaza a la palabra y que procura que el sujeto despliegue la regla analítica o las directivas en la situación analítica. El analista es menos libre en su estrategia que en su táctica, ambas sujetas a la política, cuya orientación depende de la carencia en ser. La táctica, por su parte, remite a la diversidad de modalidades del decir, mientras que la estrategia se incluye en la anadialéctica transferencial que propicia un efecto de lectura, de significación en el analista. Lacan, 1958, La dirección de la cura, y Moreira, 2016. Así el analista debe decidir políticamente cuál es su teoría, es decir, los recursos logísticos, para luego determinar su estrategia, su táctica y desde luego sus intervenciones, denominadas técnicas por algunos analistas, todo bajo transferencia, todo a partir de ciertas sesiones denominadas preliminares, sobre cuya función en el análisis Lacan, hacia 1971, Seminario 19, El saber del psicoanalista,
pone en particular atención. Así afirma: una función para el analista, por supuesto esencial, es: no hay entrada posible en análisis sin entrevistas preliminares. Lacan, hacia 1966, en Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, nos dice que el tratamiento tiene como meta el advenimiento de una palabra que tiene que ser verdadera, parcialmente, y la realización por el sujeto de su historia, articulada con un futuro de acuerdo con la construcción del inconsciente por parte del analista. En el mismo texto de Lacan se lee que cumplimos una función de registro en todo intercambio simbólico, a la par que privilegiamos una palabra duradera, es decir, frases de nivel significante. El analista es un testigo invocado de la sinceridad del sujeto, depositario del acta de su discurso, referencia de su exactitud, fiador de su rectitud, guardián de su testamento, escribano de sus codicilios. El analista tiene algo de escriba, pero sigue siendo todo el dueño de la verdad, que sabemos que es dicha media, de la que ese discurso es el progreso. Él es, ante todo, el que puntúa, como hemos dicho, su dialéctica, y aquí es aprendido como juez del precio de ese discurso. Esto implica dos consecuencias. La suspensión de la sesión no puede dejar de ser experimentada por el sujeto como una puntuación en su progreso. Sabemos cómo calcula el vencimiento de esta sesión para articularlo con sus propios plazos, incluso con sus escapatorias, cómo anticipa ese progreso, sopesándolo a la manera de un arma, acechándolo como un abrigo, Es un hecho que se comprueba holgadamente en la práctica de los textos de las escrituras simbólicas, ya se trate de la Biblia o de los canónicos chinos. La ausencia de puntuación es en ellos una fuente de ambigüedad. La puntuación, una vez colocada fija, el sentido dialéctico, su cambio, lo renueva o lo trastorna. Y si es equivocada, equivale a alterarlo. Con Winnicott. En relación al encuadre, puedo decir que para Winnicott, este va a ser la suma de todos los procedimientos que organizan el análisis. El correcto es aquel que proporciona un mínimo de interferencias a la actividad asociativa del analizando e interpretativa del analista. Son reglas de juego, no el juego. De acuerdo a esta definición de encuadre, es posible incluir a los padres sin mayores interferencias. Los procedimientos de inclusión de los padres tienen que ser explicitados al analizando, al igual que el secreto profesional. Ahora voy a responder algunas preguntas que he recibido. ¿Hay realidad prediscursiva? En la teoría de Jacques Lacan, 72-73, Seminario 20, Ancor, no hay realidad prediscursiva. Lo denominado como hombres, mujeres, niños y adolescentes tiene un valor significante. Nada quiere decir como realidad prediscursiva. Otra pregunta: ¿por qué el psicoanálisis es eficaz clínicamente? Cada realidad se constituye a partir de un discurso, de manera que todos los hombres, las mujeres, adolescentes y niños no son más que significantes. Gracias a este planteo, agrego que el psicoanálisis es eficaz clínicamente. Las frases de valor significante que construyen la realidad operan en la cura y en el sanar.